Un día como hoy, hace 50 años, empezaba el periodo más infame de la historia argentina. El golpe del 24 de marzo de 1976 marcó el inicio del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. No fue la primera dictadura en la historia de nuestro país, ni la primera en darse un nombre grandilocuente. Ya lo habían hecho la Revolución Libertadora en el 55 y la Revolución Argentina en el 66, aunque probablemente es la que se bautizó de la forma más acertada. La última dictadura cívico-militar planteó una verdadera reorganización de la Argentina, empleando una crueldad muchísimo mayor que sus antecesoras, con el objetivo de introducir cambios en las estructuras mismas del país. Cambios que tuvieron consecuencias trágicas para la vida, los derechos, el tejido social y también la cultura. Esta es una breve historia sobre cómo fue el vínculo del cine con la última dictadura, la propaganda, la censura, las presiones y persecuciones, pero también sobre algunas películas que ni siquiera el gobierno de facto más atroz que tuvimos pudo detener. Aunque ni la censura comenzó en 1976, ni el cine testimonial en 1983. Como siempre, para comprender mejor los hechos, hace falta dar un poco de contexto. Fernando Birri fundó la Escuela Documental de Santa Fe en 1956 y en 1960 realizó la obra emblema de la institución, Tire 10, un documental de 35 minutos que mostraba las condiciones de extrema pobreza de las familias en la periferia de Santa Fe. Los niños, para llevar algo de dinero a casa, seguían el peligroso recorrido de un tren pidiendo a los pasajeros que les tiraran una moneda. En 1962 realizó una película argumental, Los Inundados, que cuenta la historia de familias que deben mudarse de sus precarias casas a las orillas del río Salado en Santa Fe debido a una inundación. Birri, lejos de hundirse en la solemnidad, usa la sátira para mostrar a los políticos que deberían ayudar a los ciudadanos como inoperantes e interesados, intentando sacar provecho electoral de las desgracias ajenas. Los films de este director articulaban con una elocuencia pocas veces repetida las injusticias sufridas en el país. En 1968, a solo 2 años del golpe que dejó como presidente de facto a Juan Carlos Onganía, finalizó la producción clandestina del que muchos llaman el film político más importante de la historia argentina, La Hora de los Hornos. Es un documental gigantesco en 3 partes, nacido de las mentes de Pino Solanas y Octavio Getino, que, recurriendo a una impresionante cantidad de material de archivo, denunciaba la dominación económica sobre la región por parte de las potencias mundiales, con la complicidad de la clase alta y los medios de comunicación. Este documental no estaba destinado para la distribución tradicional, sino para un circuito informal de casas particulares, sindicatos y universidades, algo completamente novedoso para aquel momento. Sobre la persecución a la película, el periodista y crítico Homero Alsina TVNet escribió: sin embargo, el film no fue exhibido públicamente en la Argentina. Según el director, se había pedido al Instituto Nacional de Cinematografía un certificado de nacionalidad, presumiblemente para facilitar su circulación internacional. De allí derivó una prohibición argentina que, por otra parte, tampoco fue notificada en los diarios de Buenos Aires. Cuando se quisieron hacer algunas exhibiciones privadas para críticos y otras personas interesadas, la policía intervino en por lo menos 2 salas, Lorca y Cinearte, impidiendo la función. Cuando la dictadura de Onganía se enteró de la película, la tildó de propaganda comunista. Pero a pesar de las presiones, la potencia de La Hora de los Hornos, tanto a nivel nacional como internacional, nunca pudo frenarse. No hacía falta hacer una película clandestina, ni siquiera una con intenciones claramente políticas, para sufrir los efectos de la censura. Al año siguiente le pasó a Ufa con el sexo, de Rodolfo Kuhn, hecha completamente dentro de los cánones del cine comercial. En enero de 1969, la película fue puesta en un limbo legal que no le permitía ser estrenada en el país ni enviada al exterior. ¿El motivo? Su protagonista es un muchacho de la alta sociedad que se enamora de una mujer que resulta ser prostituta. Cuando va con la madre de ella, con la intención de casarse, ella se lo niega, argumentando que sería una pérdida económica para su hija, entre otras cosas que podían resultar incómodas para la moral
moral de la época. El régimen se amparó en una reciente ley de censura, alegando que el film atentaba contra el estilo de vida nacional. Ufa con el sexo nunca tuvo un estreno oficial y durante mucho tiempo se creyó perdida. Por suerte, hoy se puede encontrar muy fácil en una calidad bastante aceptable. Pero Kun no se iba a quedar de brazos cruzados, mucho menos considerando que la aparición de La Hora de los Hornos fue como la caída de la primera ficha de dominó. Participó junto a Pino Solanas, Octavio Getino, Eliseo Subiela, Pablo Sir y Jorge Cedrón, entre otros cineastas, en Argentina, mayo de 1969, Los Caminos de la Liberación. Hecho de forma tanto colectiva como clandestina, es un documental en varios segmentos que reconstruye los hechos de la manifestación estudiantil y obrera conocida como El Cordobazo. Un director de este grupo, Jorge Cedrón, realizó Operación Masacre en 1972. Para ese momento, la dictadura que había comenzado en 1966 seguía en curso, pero ya habían sido destituidos Onganía y su sucesor Levingston. El gobierno de facto ahora estaba en manos de Lanusse. En ese contexto, Cedrón realizó esta mezcla de documental y ficción que, basándose en el libro de Rodolfo Walsh de 1957, reconstruía los hechos de la infame matanza de civiles conocida como los fusilamientos de José León Suárez, hechos ocurridos durante la dictadura anterior, la Revolución Libertadora. Por su parte, Raimundo Gleiser retrató el ascenso de un dirigente sindical peronista hasta que se corrompe y se vuelve funcional a la patronal. Los Traidores también fue filmada y distribuida clandestinamente en 1973, el último año de la Revolución Argentina. Y si bien estas películas y sus autores se mantuvieron en pie para ver cómo se retiraban Onganía, Levingston y Lanusse y volvía la democracia, la mayoría de los directores hasta ahora mencionados serían desaparecidos, asesinados o forzados a exiliarse en los años por venir. Como podemos ver, durante la dictadura que gobernó el país entre 1966 y 1973, el cine político no hizo más que proliferar, aunque sea de forma clandestina. A los ya citados se suman otros ejemplos, como las entrevistas que Solanas y Getino le hicieron a Juan Domingo Perón en el exilio, con las que armaron dos documentales. Además, se hicieron Ya es tiempo de violencia, de Enrique José Suárez, que también narraba los hechos del Cordobazo buscando desmentir la visión sobre lo ocurrido que quería imponer la dictadura, e Informes y testimonios, la tortura política en Argentina, 1966-1972. Un proyecto colectivo dirigido por Ricardo Moretti, Diego Eijo, Silvia Vega, Carlos Ballina, Alfredo Oroz y Eduardo Sciorello, que reconstruía los abusos sufridos por disidentes durante el periodo delimitado en el título. Este último fue terminado y estrenado en agosto del 73, ya reconstituida la democracia. Héctor Cámpora, candidato peronista, había ganado las elecciones y asumió la presidencia el 25 de mayo. En la víspera de su asunción se había estrenado Juan Moreira, película de Leonardo Fabio que también abordaba el tema de la injusticia y la resistencia, ubicando la acción en la Argentina del siglo XIX, y se convirtió en uno de los mayores éxitos del cine nacional. Ni el gobierno de Cámpora, ni el de Perón, que comenzaría ese mismo año, el 12 de octubre, parecían detener las intenciones políticas de una buena parte de la industria. Tanto fue así que Aries Cinematográfica, una de las productoras más importantes del país, fundada en el 56 por Héctor Olivera y Fernando Ayala, emprendió la filmación de La Patagonia Rebelde, película basada en el libro de Osvaldo Bayer que denunciaba los fusilamientos de obreros patagónicos a manos del ejército como represalia por las huelgas contra sus patrones en 1921. La película no se contuvo en su potencia, a tal punto que su prólogo es el ajusticiamiento del teniente coronel responsable de la masacre de los huelguistas a manos de un militante anarquista a modo de venganza por lo ocurrido en la Patagonia. Realmente no había precedentes de una productora como Aries haciendo una propuesta tan osada. Octavio Getino escribió al respecto.
Al margen de la posible intencionalidad de la empresa productora, aprovechar un momento favorable para inscribir cierta temática que podría resultar exitosa, la denuncia de las masacres campesinas de la Patagonia de 1921 significó un serio avance en la línea de la producción nacional. Nunca hasta ese momento la industria dominante se había aventurado a una denuncia de ese tipo, que implicaba un enfrentamiento abierto con la posición de las Fuerzas Armadas. Por esto mismo la película estuvo unos meses sin poderse estrenar. El gobierno no lo permitía porque la democracia era reciente y no se quería arriesgar a dar esa imagen del ejército. Según el propio Héctor Olivera, a principios de junio de 1974 se autorizó la proyección de la película en todo el país por orden directa de Perón. La Patagonia Rebelde fue un éxito en Argentina y comenzó su recorrido por festivales internacionales, recibiendo, por ejemplo, el Oso de Plata en Berlín. Fue en esa misma gira cuando Olivera recibió el 1 de julio la noticia de que el presidente Juan Domingo Perón había muerto. Al mando del país quedó su vicepresidenta y viuda María Estela Martínez de Perón, Isabelita. Desde mayo del 73, con la asunción de Cámpora, hasta julio del 74, se habían levantado las prohibiciones que impedían el estreno tanto de películas nacionales como extranjeras. Las leyes para censurarlas aún existían, pero no se aplicaban. Esto terminó cuando, entre agosto y septiembre, se designó a Miguel Paulino Tato como interventor del ente de calificación cinematográfica, puesto que ocuparía hasta 1980. Y así como lo ves, fue el mayor censor de la historia del cine argentino. Miguel Paulino Tato fue un periodista y crítico de cine que trabajó en diversas revistas reseñando películas. Sus críticas, que firmaba con el seudónimo Néstor, solían tener un tono irónico e incendiario. Una película lo irritó tanto que llegó a escribir: francamente, cuando uno ve películas como esta, no puede menos que desear que, además de la censura y los controles, se inventara también una policía y una justicia que se encargara de perseguir y sentenciar a los que atentan contra el cine malgastando el celuloide de tan mala manera. Años más tarde, ese deseo se le concedió. Tato fue designado por el gobierno de Isabel Perón en agosto del 74 y luego del golpe del 76 fue confirmado en su cargo por el proceso de reorganización nacional. Para ese momento, su completa ausencia de discreción lo habían convertido en una figura pública reconocible. En 1975 ya estaba dando declaraciones como esta: hemos prohibido ya 125 películas y estoy muy satisfecho de esa tarea higiénica y espero que si me dejan unos meses más voy a llegar a las 200 películas que son mi ideal prohibir en un año. No solo prohibía el estreno de obras por cuestiones que él consideraba inmorales, violentas, demasiado sexuales o lo que sea que no coincidiera con su puritanismo. También rechazaba guiones presentados al ente y hacía cortar escenas enteras para permitir la circulación de una película, lo que ya en diciembre de 1974 le valió ser el protagonista de Las increíbles aventuras del señor Tijeras, una canción del álbum Pequeñas anécdotas sobre las instituciones de Sui Generis, que contiene uno de los momentos más tétricos de la discografía del dúo para describir el accionar de Tato. Pero, como mencioné antes, la censura no empezó en el 76. Miguel Paulino Tato no necesitó que el proceso instaurara ninguna ley para desempeñar su tarea de prohibición. Todo lo que precisaba ya estaba en funcionamiento cuando él llegó. Para entender esto, tenemos que hacer una breve cronología. 25 de junio de 1937. Se establece por primera vez la necesidad de aprobación gubernamental para el estreno de películas. 9 de enero de 1957. Se publica un decreto ley que, en su primer artículo, expresa el deseo de fomentar el cine nacional e incluye otros puntos positivos que no pasan desapercibidos entre los miembros de la industria. Además, crea el Instituto Nacional de Cinematografía para observar el cumplimiento de las nuevas disposiciones.
Una de sus funciones es diferenciar entre películas de exhibición obligatoria y otras cuya exhibición no lo era, y también entre películas aptas y no aptas para exportación. 9 de enero de 1958. Se decreta que ningún film nacional o extranjero podrá ser exhibido sin tener un certificado emitido por el Instituto. 3 de octubre de 1963. Se instala la clasificación de películas por edades. A la vez, se introduce la posibilidad de exigir cortes de metraje por razones que se relacionen con la protección de la minoridad, la familia, la moral pública, las buenas costumbres o la seguridad nacional. Asimismo, se reglamenta la posibilidad de acudir a la fuerza pública para secuestrar cualquier material exhibido fuera de regla. 12 de enero de 1968. Se introducen cambios a, entre otros, el artículo 128 del Código Penal, que castigaba con prisión la divulgación de libros o imágenes que se consideraran obscenos. A partir de este cambio, ese mismo principio también se aplica a los espectáculos de teatro, cine, televisión y radio que se tachen de obscenos. Ya no se trata solo de multas, ahora existe la posibilidad de ir a la cárcel. 30 de mayo de 1968. Se otorgan facultades para prohibir películas que atenten contra el estilo nacional de vida o las pautas culturales de la comunidad argentina. 7 de enero de 1969. Llega la ley definitiva de la censura, la ley 18.019. En su primer artículo dice: no podrá restringirse en todo el ámbito del país la libertad de expresión cinematográfica en cualquiera de sus manifestaciones y cualquiera sea el medio de exhibición que se utilice, salvo cuando razones educacionales o el resguardo de la moral pública, las buenas costumbres o la seguridad nacional así lo requieran, en cuyo caso el organismo de aplicación podrá disponer prohibiciones y cortes en las películas. Y en su segundo artículo prohíbe películas o escenas que justifiquen el adulterio o atenten contra el matrimonio y la familia. Recuerden, esto va a ser importante después. Que justifiquen el aborto, la prostitución y las perversiones sexuales, que contengan representaciones de escenas lascivas o que repugnen a la moral y las buenas costumbres, o que hagan apología del delito, entre otras cosas. Para supervisar el cumplimiento de estas normas, la ley crea el ente de calificación cinematográfica y, al no establecer límites claros y objetivos, deja completamente al criterio de sus miembros decidir cuándo una producción incurría en una falta. No todas estas disposiciones estaban vigentes para el 76. De hecho, algunas derogaron a sus antecesoras. Pero esta cronología da una muestra de la tradición de censura que se venía construyendo en el país desde hacía décadas. El proceso no necesitó ningún decreto nuevo para coartar la libertad de expresión en el cine. A Tato, desde su cargo de interventor del ente de calificación, le bastó apoyarse más que nada en la ley 18.019. En el discurso de este tipo podemos ver un juego contradictorio en el que su tarea es muy importante, un rol higiénico para proteger las mentes de los espectadores. Pero hay muchos grandes que son más elementales que los chicos, a los cuales también les hace falta que se les prescriba, digamos así, una cierta higiene mental en el consumo de espectáculos. Pero a la vez lo normaliza, diciendo que la censura es algo que hacemos todos, como para hacer de su labor nefasta algo más digerible. Me siento censor, me sentí siempre, porque creo que hacer crítica de cine es ya ejercer la censura. De alguna manera también la ejerce todo el mundo cuando a la mañana o a la tarde, en fin, elige la película que va a ir a ver, diciendo esta película no, esta sí. Tato se inscribió en la historia como una figura tristemente célebre, un emblema de la infantilización del público y de la lucha contra la libertad de expresión, el equivalente en la cultura audiovisual a los crímenes infinitamente más graves que cometió la dictadura en materia de derechos humanos. Motivado por sus creencias religiosas, sus dudosos valores morales y su criterio arbitrario, cortó centenares de películas y prohibió otras tantas. Aunque no todo en el proceso fue persecución. Así como existió el cine que sufrió censura, hubo un cine beneficiado.
El cine propagandístico en la dictadura no fue tan extendido como uno podría imaginarse. Con la censura y los incentivos económicos estatales para tocar solo los temas que tengan el buen visto del gobierno de facto desde la perspectiva oficial y la negación de estos para películas que apenas se salieran de esa línea, fue suficiente para tener bien controlado el discurso en la pantalla grande. Uno de los pocos productos hechos de forma institucional por el proceso fue un documental de 25 minutos titulado Ganamos la Paz, en el que se narra la historia del país previa al golpe del 76, distorsionando por completo los acontecimientos con mentiras descaradas, llegando al punto de cuestionar la legitimidad de un movimiento de Chile que ganó una elección y cuyo presidente, elegido por voluntad popular, fue derrocado por un golpe militar. Lo hicieron quienes en Chile procuraron llegar por atajos siniestros a la conquista del poder. Los que enarbolaron sus rojos pendones. Los que burlaron a la democracia y la usaron solapadamente para entregar los pueblos al marxismo internacional. Aunque sin duda, la mayor producción de propaganda fue La Fiesta de Todos, un documental que hacía un recuento de los partidos del Mundial 78, jugado en Argentina, intercalando algunos sketches con pretensiones cómicas. El elegido para la dirección fue Sergio Renán, quien en 1974 había logrado un prestigio considerable con su ópera prima La Tregua, que tuvo un enorme éxito en el país y fue nominada al Oscar a la mejor película en lengua extranjera. La dictadura quería aprovecharse no solo de haber organizado el Mundial, sino también de que la selección argentina levantó la copa para legitimarse y difundir mensajes deplorables. Como el título lo indica, quería promover la idea de una fiesta de todos los argentinos, mientras se ocultaba el hecho de que miles de personas eran secuestradas, torturadas y desaparecidas. Estas multitudes delirantes, limpias, unánimes, es lo más parecido que he visto en mi vida a un pueblo maduro, realizado, vibrando con un sentimiento común, sin que nadie se sienta derrotado o marginado, y tal vez por primera vez en este país, sin que la alegría de algunos signifique la tristeza de otros. Entre los secuestrados y desaparecidos hay algunos directores. Raimundo Gleiser, secuestrado el 27 de mayo de 1976, aún desaparecido. Pablo Sir, secuestrado el 30 de octubre de 1976, aún desaparecido. Enrique José Suárez, secuestrado el 10 de diciembre de 1976, aún desaparecido. Jorge Cedrón, asesinado el 1 de junio de 1980 mientras estaba exiliado en Francia, en circunstancias hasta hoy no del todo esclarecidas. En cambio, hubo otros que fueron beneficiados en aquel tiempo. Palito Ortega hizo toda su carrera como director durante el proceso. Él ya era una estrella. En los años 60, su música lo había convertido en una celebridad televisiva e incluso lo había llevado a protagonizar películas. Pero no se paró del otro lado de la cámara hasta que dirigió Dos locos en el aire, estrenada el 22 de julio de 1976. La coprotagonizó con Carlitos Balá y claramente fue realizada con el fin de realzar el valor de la Fuerza Aérea. Incluso en los créditos iniciales se puede ver un agradecimiento a la Escuela de Aviación Militar, donde se rodó una buena parte de la película. Al año siguiente vino otra tal vez peor, Brigadas en Acción, una vez más junto a Carlitos Balá. Ambos interpretaban a miembros de la Policía Federal, de nuevo con la intención de darle una imagen positiva a una fuerza que era parte de la represión ilegal que ocurría en el país. El dato más siniestro de esta producción es que el agente que encarna a Ortega patrulla la ciudad en un Ford Falcon verde sin patente, el auto símbolo de los grupos de tareas que secuestraban a personas por orden del gobierno de facto para llevarlas a los centros de detención clandestinos. El cine de Palito Ortega en general pregonaba los valores que al gobierno militar le interesaba impulsar, y no era el único, muchos lo hacían, pero datos como estos hacen que su filmografía como director, realizada íntegramente entre el 76 y el 80, tenga una connotación especialmente oscura.
Cuando se habla de películas favorables al régimen militar, suele mencionarse también a Comandos Azules de Emilio Vieira, estrenada en 1980, aunque al verla, lo que se aprecia es más una excusa para hacer una película de acción que no tiene ni la exagerada reverencia a las fuerzas, ni el patriotismo desde la perspectiva de los militares que tienen las películas de Ortega. Ese mismo año tuvo una secuela, Comandos Azules en acción. Como desgraciadamente no pude encontrar ninguna copia de esta última, voy a tomar las palabras con las que Fernando Martín Peña se refirió a ambas películas. Es tentador sobreactuar la relevancia de estas bobadas relacionando su recurrencia de persecuciones, combates, disparos y explosiones con la violencia real del periodo, pero al hacerlo habría que impugnar todo el universo de ficción que dominaba la televisión en esos años, con infinitas películas y series norteamericanas, británicas o japonesas en las que todo el mundo parecía perseguirse, combatir, dispararse o explotar gratis a diario y en casa. Además, unos años después, el propio Vieira dirigió El poder de la censura, una comedia que criticaba el control sobre el cine. Pero eso sería adelantarnos. Antes de hablar de cómo el régimen dictatorial recibió sus primeros golpes, hay que hablar de otro tipo de cine que se produjo en esa época. Algunas de las películas más exitosas de esos años fueron las comedias picarescas de Alberto Olmedo y Jorge Porcel. Para los años 70, la productora Aries ya había entendido que necesitaba encarar proyectos con grandes estrellas y temas fácilmente explotables. Tenían más éxito comercial y le daban a la empresa la espalda para hacer películas de mayor riesgo. Así que en el 73 inauguraron una serie de más de 30 películas con ambos cómicos, a veces juntos, a veces por separado, y acompañados por mujeres como Moria Kazan y Susana Jiménez. Estas comedias estaban cargadas de elementos que las leyes de censura prohibían por motivos de moral y buenas costumbres, pero no representaban ningún tipo de amenaza ideológica, no planteaban ideas políticas contrarias a las del régimen. Eso, sumado a que probablemente funcionaban como una válvula de escape necesaria para la represión que se vivía a diario, hacía que tengan algunas licencias. Además de eso, quienes trabajaban en estas películas sabían practicar la autocensura para no pasarse de la raya y tenían claro qué hacer para recibir un poco más de piedad por parte de los censores. Por esta última razón, Encuentros cercanos con señoras de cualquier tipo empieza y termina hablando del Mundial 78 que los militares tanto querían promocionar. Lo cierto es que aquello que establecía la ley 18.019 sobre no justificar el adulterio ni atentar contra el matrimonio era algo que estas películas ignoraban por completo. El mejor ejemplo es Basta de mujeres de 1977, dirigida por Hugo Moser y protagonizada por Olmedo y Susana Jiménez. La apología a la infidelidad es constante. Por supuesto, la perfecta trilogía. Trabajo, esposa y amante. ¿Amante? Sí, amante. El matrimonio es visto como una cárcel en la que un hombre, debido a una esposa poco dispuesta, no puede satisfacer sus deseos. Esa frustración y la presión de sus compañeros llevan al personaje de Olmedo a tener una relación fuera de matrimonio, aunque era necesario que al final de la película el protagonista deje a su amante y vuelva al status quo de una familia estable. También era necesario dejar en claro que le da culpa ser infiel. Porque algunos hombres casados se acuestan y les agarra un remordimiento. ¿Sí? Sí, bárbaro. Si vos tenés remordimiento lo disimulás muy bien, ¿eh? Es irónico pensar que escenas así pasaban por la censura, pero Ufa con el sexo nunca pudo estrenarse. El film de Rodolfo Kuhn permaneció restringido, a pesar de que, en contraste con Basta de mujeres, es bastante más suave. Usted está enamorado, ¿no? Sí. ¿Y lo dejó? No. La dejé yo. ¿Por? Me metí a los cuernos. ¿Y con quién? Con el país. Ah, la flauta, qué cuernos grandes, niño.
tal vez porque Ufa con el sexo sí representaba un fuerte cuestionamiento a las instituciones del matrimonio y la familia, o tal vez porque la actriz que dio vida a ese personaje es Marilina Ross, quien estaba en las listas negras que prohibían contratar o siquiera mostrar a ciertos actores, músicos, periodistas e intelectuales por sus orientaciones políticas. Lo más seguro es que haya sido por ambas razones. Sin embargo, ni siquiera Olmedo, con sus comedias subidas de tono pero sin desafiar verdaderamente a las tradiciones, se salvó de la censura. En 1975, Aries produjo Mi novia el travesti, en la que el personaje del cómico se enamora de una mujer trans interpretada por Susana Jiménez. Aún no había comenzado la dictadura, pero Tato ya estaba a cargo del ente de calificación. Se comunicó con Olivera y Ayala para decirles que no podía permitir que se incluyera la palabra travesti en carteles que anunciaran la película en la vía pública. El título debió cambiarse por Mi novia él, así, con puntos suspensivos. Incluso con esa modificación, el film resulta bastante singular para su época por abordar un tema semejante, aunque, por supuesto, al final el personaje de Olmedo tuvo que curarse y vivir una vida dentro de un matrimonio absolutamente tradicional. En resumen, el cine protagonizado por Olmedo y Porcel funcionó como un espacio de transgresión controlada, una distracción de los actos represivos del proceso en la que se podía hacer críticas muy suaves al sistema con fines de comedia, siempre y cuando para el final quede restablecido el orden. De alguna forma, eran la mayor expresión de libertad a la que algunas personas podían acceder, en un contexto en el que las libertades estaban cercenadas. Pero nada dura para siempre, y a principios de los 80 empezarían a llegar los primeros desafíos directos a los militares. El primer revés contra la censura también vino de Aries Cinematográfica. Héctor Olivera recibió a un director que recientemente había tenido su debut, Adolfo Aristarain. Dirigió 2 comedias para la productora y después, en 1981, hizo una de las mejores películas del cine argentino, Tiempo de revancha. La historia presenta a un ex sindicalista llamado Pedro Bengoa, interpretado por Federico Lupi, que, ocultando su pasado de lucha, entra a trabajar como dinamitero en una mina manejada por una empresa multinacional corrupta y explotadora. Se involucra en un plan para simular un accidente y obtener una indemnización. La jugada no sale como se esperaba y la empresa sospecha que fue intencional, y entonces comienza a perseguir al protagonista, quien debe fingir que perdió la capacidad de hablar para evitar ser descubierto. La película, sin decirlo directamente, denunciaba los métodos de persecución de la dictadura y representaba el estado de alerta y la necesidad de autocensura de quienes eran perseguidos. Lo que hizo Aristarain escribiendo y dirigiendo Tiempo de revancha es increíble, manejando la historia con maestría y llevándola a uno de los clímax más impresionantes de nuestro cine, que no voy a contar en caso de que no la hayas visto, y te voy a recomendar mucho que lo hagas. Más allá de las insinuaciones para no decir las cosas de forma explícita, llama la atención que los censores no percibieran lo que se estaba contando. Fernando Martín Peña tiene una idea al respecto. Es evidente que los representantes de la censura en ese momento estaban más preocupados por cortar desnudos y objetar palabrotas que en detectar sutilezas ideológicas con el mismo celo demostrado por sus antecesores en años previos. De otro modo, hubiesen objetado la naturalidad con que Bengoa asume la necesidad de borrar su pasado compromiso político como condición indispensable para obtener trabajo. También hubieran debido notar que la empresa corrupta Tulsaco y sus diferentes personeros eran una representación bastante exacta del capitalismo depredador que definía y se beneficiaba con las políticas económicas de la dictadura. También es cierto que la película tuvo sus problemas, sobre todo porque Federico Lupi entraba y salía constantemente de las listas negras. En su autobiografía, Olivera cuenta algunos de los trucos que usó como productor para burlar a los censores. Nuevamente hubo preocupación con la censura, ya que alguien comentó que el film trasuntaba un tufillo marxista. Nos jugamos a no presentar la copia al instituto hasta el último momento, o sea que fijada la fecha del estreno
para el jueves 30 de julio, lanzamos la publicidad el domingo anterior y el lunes 27 la mandamos a calificar, especulando con que, si la censuraban, sería un escándalo público. Después de esta hazaña, Aries ya estaba preparando la siguiente. Esta vez el director fue uno de sus fundadores, Fernando Ayala. Plata Dulce, de 1982, fue una crítica mordaz al plan económico de la dictadura, representado por su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. La película muestra el entusiasmo de cierta parte de la sociedad ante las políticas del régimen que auguraban un futuro próspero, y la decepción al ver que esa prosperidad era una ilusión. Las críticas al gobierno militar se hacían cada vez más directas. El proceso estaba en una fase de debilitamiento por los malos resultados económicos, la locura que fue la Guerra de Malvinas y la posterior rendición. Desde hacía un tiempo, la revista Humor se atrevía a publicar tapas cada vez más burlonas sobre la junta militar. En 1980, el comediante Tato Bores hizo un sketch bastante irónico en televisión abierta en el que simulaba una llamada con el todavía presidente de facto, Videla. Yes, my dear president, I miss you. Qué pleasure oír su voz de vuelta, señor. Señor, el otro día escuché su mensaje de aniversario, quiere que le diga la verdad, todo lo que dijo me gustó muchísimo y espero tenerlo como presidente muchos años más. ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¿For what? Tell me, for what? ¿Cómo? Se va en 1981, ¿pero por qué? Ah, ya había sido determinado. Ah, entonces quiere decir que pronto vamos a elegir presidente nuevo, ¿no? Ah, nosotros no. Ah, lo van a elegir ¿quiere que le diga? Muy bien pensado, sería mucho mejor. Pues cada vez que lo elegimos nosotros no nos dura nada. En cambio, cuando lo eligen ustedes, dura ser asegurada. La capacidad de la dictadura para ejercer control cada día se debilitaba más. Tanto fue así que en abril del 83, Emilio Vieira estrenó El poder de la censura, una comedia sobre 3 cineastas que intentan que su película no sea prohibida ni cortada por los censores. No solo hablaba sobre las limitaciones a la libertad de expresión, sino también de la difícil situación económica y hasta de los métodos de persecución de los militares. ¡Paren! ¿Qué hace este loco? ¿Qué hace? ¿Por qué me cortás la toma? ¿Pero y cómo no te la voy a cortar? ¿Cómo se te ocurre poner un Falcon verde? ¿Qué sé yo? Pedí un auto y me trajeron ese. ¿Y vos no te diste cuenta? Recién lo veo. Parece difícil creer que todo esto se haya permitido, pero el olfato de Vieira para los temas que podrían resultar exitosos comercialmente también se traducía en un termómetro para medir la situación social. Él mismo lo comenta en una entrevista con Axel Kuchevaski. Y bueno, está bien, ustedes pruébanla. El año que viene, a fin de año, hay elecciones. La voy a estrenar yo sin cortes después. Y ustedes van a quedar como la mona. Yo les decía eso. ¿Para qué quieren? Yo no paro la película, está bien, no la estreno. Entonces los tipos por ahí aflojaban, porque ya sabían que eran los últimos. Los últimos coletazos. Los desertores que le quedaban a ellos de vida, ¿no? Entonces por eso la pude estrenar. El 30 de octubre de 1983 se realizaron las elecciones y el 10 de diciembre Raúl Alfonsín asumió la presidencia. La democracia había regresado. En febrero de 1984 se derogó la ley 18.019 y a partir de ese momento la calificación de películas solo fue con respecto a la edad. En abril se estrenó una de las obras cinematográficas más exitosas de la historia de nuestro país, la espectacular Camila de María Luisa Bemberg. Narra la historia real de una muchacha de la alta sociedad argentina del siglo XIX que se enamora y se escapa con un cura jesuita. Esto fue un escándalo y las autoridades lo consideraron una afrenta a las tradiciones y buenas costumbres, por lo que la pareja fue perseguida hasta las últimas consecuencias. La relación que establece la película entre esos acontecimientos y la represión de la dictadura resulta bastante evidente. Esto no es una interpretación aventurada, lo declaró la misma directora. Lo que a mí me interesó en esa historia era hacer un paralelismo con los estragos que habíamos padecido en Argentina con la prepotencia del régimen militar y la desprotección de los ciudadanos con respecto a los derechos humanos y su no apoyo en la legalidad, en juicios como tendría que ser normalmente en un país civilizado, ¿no? Y no desaparecer sin dejar rastro, ¿no?
La censura ya estaba definitivamente terminada. Lo que iba a venir después en el cine nacional era, en gran parte, películas que hablaran directamente sobre los terribles años del proceso. Uno de los primeros films que abordaron el tema fue bastante diferente a los demás que se harían en aquellos años. En Retirada es un thriller que explota un poco el fin de la dictadura. Rodolfo Rani interpreta a un tipo que formaba parte de lo que se conoció como mano de obra desocupada, que eran miembros de los grupos de tareas que realizaban secuestros, desapariciones y torturas, y que una vez terminado el proceso siguieron sus tareas criminales, solo que en menor escala y sin estar respaldados por un estado terrorista. Puede resultar de mal gusto hacer cine exploitation, que espectaculariza el sexo y la violencia, sobre un tema semejante, pero en Retirada tiene el tacto de al menos no centrar esa espectacularización en víctimas de la represión estatal, sino en personas desafortunadas que se cruzan con este ex miembro de los grupos de tareas. La enorme mayoría de películas que trataron la dictadura lo hicieron desde el drama. Posiblemente el ejemplo más recordado sea La historia oficial, dirigida por Luis Puenzo en 1985. La protagonista es una maestra de historia que vive con un empresario que se enriqueció durante los años del proceso. Ella empieza a sospechar que su hija adoptiva puede ser apropiada de padres desaparecidos. Cuando enfrenta a su marido sobre el tema, solo encuentra negativas y evasiones. La película pone sobre la mesa la complicidad del poder económico y la cúpula de la Iglesia Católica. Además, plantea el tema de la memoria. Ningún pueblo podría sobrevivir sin memoria. Y la historia es la memoria de los pueblos. El mismo año, Alberto Fischerman realizó Los días de junio, sobre un argentino que se había exiliado y vuelve al país durante la Guerra de Malvinas para reencontrarse con sus viejos amigos. Mientras que Pino Solanas retrató la vida de quienes tuvieron que refugiarse en el exterior en El exilio de Gardel. Sobre lo que se vivía en Argentina durante esos años estuvo Hay unos tipos abajo, de Rafael Filippelli y Emilio Alfaro. Ya desde el título refleja el sentimiento de la época para muchas personas. El protagonista se siente intranquilo por la presencia de unos hombres en la puerta de su edificio. Con el tiempo, al ver que no se van, llega a pensar que podrían ser parte de un grupo de tareas y que tal vez están ahí por él. Busca ayuda entre sus conocidos, pero trata de hablar del tema con discreción. Las preguntas que le hacen sus amigos son indirectas. Filippelli y Alfaro representaron perfectamente el sentimiento de paranoia y la costumbre de no hablar de más por miedo. La sociedad necesitaba lidiar con lo que había ocurrido. El recuerdo de esos años estaba tan presente que incluso encontraba su lugar en una comedia como Esperando la carroza. En serio, che, ¿cómo hiciste para juntar tanta guita? Trabajando para la pesada. Nena. ¿Y si lo dice todo el mundo? Al año siguiente, Héctor Olivera dirigió La noche de los lápices. Reconstruye los hechos reales del secuestro de estudiantes de la ciudad de La Plata y las torturas físicas y psicológicas a las que fueron sometidos. Pino Solanas cerró la década con Sur, la historia de un preso político que es liberado al final de la dictadura y vuelve a su barrio después de años, con la dificultad de reencontrarse con las personas que aún están y lidiar con la ausencia de las que ya no. Con el paso del tiempo, el cine siguió explorando los horrores del proceso, diversificando las formas y los puntos de vista. En 1995, Ulises Dumont interpretó una versión ficcionalizada de Miguel Paulino Tato en El Censor. En 1999, Garay Olimpo narró los hechos ocurridos en un centro clandestino, incluyendo los métodos con los que los captores se enriquecían a costa de sus víctimas. En el siglo XXI, hubo películas que abordaron el tema desde el thriller, pero esta vez sin intenciones de explotación, como Crónica de una fuga y La larga noche de Francisco Santis. Otras películas se centraron en los años previos al 76, como El secreto de sus ojos, que trata sobre los crímenes de la AAA, el grupo parapolicial que durante el tercer peronismo realizó atentados contra personas consideradas de izquierda para combatir la subversión marxista. A su vez, Rojo transcurre en 1975
Estado y, además de explorar las condiciones sociales que precedieron al golpe, señala la complicidad civil no solo del poder económico o de la cúpula de la iglesia, sino también de ciudadanos comunes. La escena inicial de la película es bastante elocuente. Vecinos desvalijando una casa en la que aparentemente se llevó a cabo un operativo para secuestrar a sus habitantes. Así, en 2022, llegamos a ese milagro cinematográfico llamado Argentina 1985, dirigida por Santiago Mitre y coescrita con Mariano Ginás, sobre el juicio a algunos de los principales responsables de la dictadura desde el punto de vista del fiscal Estracera, interpretado por Ricardo Darín. El film muestra una madurez para tratar el tema que solo el paso de los años pudo permitir, mostrando las complejidades de la situación. Estracera se pasa los primeros minutos tratando de evitar la responsabilidad de llevar adelante el juicio por temor a lo que podría pasar. Otra cosa que llama la atención es cómo, sin sacarle seriedad a los acontecimientos, se permite toques de humor, a la vez que retrata lo difícil de llevar adelante un juicio contra los militares en una democracia reciente. Los testimonios de las víctimas y de sus familiares formaron parte de la televisación del juicio a las juntas. Para proteger a los testigos, dado que recibían amenazas, solo se los mostraba de espaldas. Argentina 1985 nos muestra el reverso de esa imagen para ponernos de frente sus caras. Así es como el cine puede dialogar con la realidad, y en esta película se lleva a su punto máximo cuando Estracera presenta su alegato final contra los militares. Cuando el fiscal termina su acusación, mientras los presentes en la audiencia irrumpen en aplausos, la película se queda unos segundos en silencio y después va subiendo el volumen de a poco. Cuando la vi por primera vez, no noté ese silencio, pero claro, los espectadores en la sala del cine también habíamos empezado a aplaudir, hasta que volvió el sonido de la película y el clamor del público de la sala se fundió con el de los presentes en la audiencia del juicio más importante de la historia argentina. Esa es la importancia que tiene el cine para nuestra historia. Algunas de las películas que me hubiera gustado consultar para este video no están disponibles. No existen copias, están perdidas. Otras comienzan con una placa sobre cómo fueron restauradas o recuperadas, a veces gracias al esfuerzo personal de los familiares de los responsables de las películas, lo que demuestra la ausencia de políticas encargadas de esa preservación. Esa es una parte de la idea de memoria presente en la consigna Memoria, Verdad y Justicia, que hace mucha falta reforzar hoy entre tanto negacionismo y hasta reivindicación de un pasado que nunca debió ocurrir y al que nunca deberíamos volver. La ficción no es lo contrario de la realidad, es una forma de narrarla. El cine, aunque se trate de una película de ficción o una versión ficcionalizada de eventos reales, es uno de los elementos que nos ayuda a preservar y entender nuestra historia, nos ayuda a expresarla. Y por eso, para terminar, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más.